Una hipótesis es una proposición tentativa en modo afirmativo acerca de la relación general o específica entre dos o más variables. En cualquier hipótesis es conveniente observar los dos criterios siguientes. Deben expresar relaciones entre variables y además ser inferencias que permiten probar las relaciones establecidas. Dentro de la investigación científica existen muchas razones para considerar a las hipótesis como un instrumento indispensable. Entre algunas de las que se pueden mencionar están las siguientes. Son las herramientas de trabajo de la teoría. Estas pueden demostrarse, es decir, se puede establecer que son probablemente ciertas o probablemente falsas. Son un instrumento poderoso para el progreso del conocimiento porque ayudan a confirmar o negar una teoría en forma independiente de la opinión del investigador. En una prueba estadística de hipótesis se identifica tanto a la hipótesis nula como a la hipótesis alterna y se establecen los tipos de error en los que se puede incurrir al tomar una decisión. En sí, una prueba de hipótesis consiste en contrastar dos hipótesis estadísticas. La hipótesis nula es una afirmación que no se rechaza a menos que los datos muestrales proporcionen evidencia convincente de que es falsa. El planteamiento de la hipótesis nula siempre contiene un signo de igualdad con respecto al valor especificado del parámetro. La hipótesis alternativa es cualquier hipótesis que difiera de la hipótesis nula. Es una afirmación que se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia suficiente de que la hipótesis nula es falsa. La importancia de la hipótesis nula radica en que es de directa comprobación, es decir, se acepta o se rechaza, según el resultado de la prueba realizada, además de contribuir a determinar las diferencias entre los grupos sometidos a pruebas y si dichas diferencias son significativas. Los tipos de prueba de una y dos colas. El tipo de prueba depende de lo que se necesite probar. De una cola derecha, el investigador desea comprobar la hipótesis de un valor mayor en el parámetro que el de la hipótesis nula. De una cola izquierda, el investigador desea comprobar la hipótesis de que el parámetro sea menor que el de la hipótesis nula. En este caso, el nivel de significancia se carga todo hacia el lado izquierdo para definir las regiones de aceptación y de rechazo. Una prueba de dos colas rechaza la hipótesis nula si la medida de muestra es significativamente mayor o menor que la medida hipotética de la población. Los errores tipo 1 y 2. Cualquiera que sea la decisión tomada a partir de una prueba de hipótesis, ya sea aceptación de la hipótesis nula o de la hipótesis alternativa, puede incurrirse en un error. Existe una relación entre estos dos tipos de errores. La probabilidad de cometer un tipo de error puede reducirse solo si estamos dispuestos a aumentar la probabilidad de cometer el otro tipo de error. El nivel de significancia de una prueba es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Si suponemos que la hipótesis planteada es verdadera, entonces el nivel de significación indicará la probabilidad de no aceptarla. Un intervalo de confianza es un rango de valores calculado de una muestra en el cual se encuentra un verdadero valor del parámetro con una probabilidad determinada.
La distribución de probabilidad, conocida como distribución normal, es por la cantidad de fenómenos que explica la más importante de las distribuciones estadísticas. La distribución normal posee ciertas propiedades importantes. Tiene una única moda que coincide con su media y su mediana. La curva normal es asintótica al eje de abscisas. Es simétrica con respecto a su media. La distancia entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión de la curva es igual a una desviación típica. El área bajo la curva, comprendido entre los valores situados aproximadamente a dos desviaciones estándar de la media, es igual a 0.95. La forma de la campana de Gauss depende de los parámetros. En conclusión, la prueba de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia muestral y la teoría de probabilidad. Se emplea para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. Para llevar a cabo una prueba de hipótesis, se debe plantear la hipótesis nula y la alternativa. El objetivo de la misma no es cuestionar el valor calculado del estadístico, sino hacer un juicio con respecto a la diferencia entre estadístico de muestra y un valor planteado del parámetro.